Ya comencé a grabar para que esta vez sí no nos quedemos a medio palo. Ojalá que no se me vaya a trabar. Hoy solo tengo abiertos pues los programas que ocupo, así que yo espero que no haya falla. Bien, acá tenemos una pantallita con una actividad que dice repaso de ácidos nucleicos y les voy a comentar cómo es aparentemente este jueguito. Esta es de tipo laberinto y aquí les van a salir las preguntas y les van a salir obviamente las opciones, así que su pichinguito tiene que avanzar hacia la zona correcta, pero no es tan facilito porque acá pues van a aparecer, no sé si ustedes están familiarizadas con el juego de Pac-Man, que salen como unos fantasmitas que se lo quieren comer a uno. Así que, Sí, y así. bueno, en este jueguito pues también aparecen fantasmitas que si a uno lo atrapan pues ni modo, le toca volver a empezar, así que ojalá que no me vaya a trabar yo con los controles. Bien, vamos a ver. Acá tenemos la primera pregunta. El proceso por el cual el ARN mensajero codifica la formación de proteínas. Aquí tenemos arriba traducción, abajo tenemos transcripción y replicación. Así que esto es el concepto de traducción, de cómo la proteína pues se traduce en una cómo el ARN se traduce en una proteína. Así que traducción, el proceso por el cual el ARN mensajero codifica para la formación de proteínas. ¿Cómo se convierte el ADP en ATP? Este estaba bastante facilito, ¿verdad? Esta ADP entra a la cadena de fosforilación oxidativa. Así que, ay, ya me quiero salir yo del laberinto. Así que este está bien sencillito. Si ustedes recuerdan, el ADP para pasar a ATP pasaba por el proceso de fosforilación oxidativa. Bien. Tipo de replicación del ADN. Aquí tenemos dos opciones, conservativa o semiconservativa. Bueno, recordemos que es semiconservativa, solo nos queda la mitad de nuestros padres, así que cada uno nos hereda pues la mitad y la otra es como una copia. Vitamina indispensable para la formación de los nucleótidos. Arriba tenemos ácido fólico, vitamina C y vitamina A. Así que esta creo que está bastante sencilla. Lo repetimos en varias ocasiones que el ácido fólico era indispensable para la formación del ADN. El siguiente concepto. ¿Qué forma o cuál de los tipos de formas es la que tiene el ADN en un medio acuoso como la célula? Decíamos que había una forma A, una forma B y una forma Z. La forma Z era cuando una de las cadenas pues solamente tenía pirimidinas y purinas y en el caso de la forma B pues era la típica que tenían la estructura con un surco mayor y un surco menor. Bien, pasaba algo diferente con la guanosina monofosfato y es que esta no entra para este ciclo de fosforilación oxidativa que tenemos acá, sino que nuestro ATP es el que le va a donar uno de los fosfatos para que se convierta, pues, uy, ya me iba a atrapar el fantasma, para que se convierta en GTP. Así que necesitamos el ATP para formar la guanosina trifosfato. Bien, ¿cuántos ATP se necesitan para formar el ácido inosínico? Bueno, da la casualidad que estos procesos requieren un poquito de energía y en este caso nos vamos con el número más altito que nos presentan aquí las opciones, que es el 4. De todas estas moléculas, ¿cuáles son purinas? Citosina, timina, uracilo o la adenina y la guanina. Esta estaba bastante sencilla. Recordemos que estas son las estructuras más grandecitas, las que tienen el hexágono y el pentágono. Adenina y guanina. El resto pues son pirimidinas. Acá tenemos una, digamos, un poquito complicada la pregunta. ¿En qué consiste el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave? Recordemos que decíamos que se parecía un poquito al SIDA, pero no es idéntico. De hecho, acá lo que ocurre es que hay una muerte precoz de los glóbulos blancos porque tienen déficit de las enzimas de salvamento, así que nuestros glóbulos blancos se mueren rapidito. Bien. Permítanme que alguien se quiere conectar antes de que siga avanzando el juego. Bien. Bienvenida, Cindy. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Una base que solamente se encuentra en el ADN.
Y decíamos que era una a la cual le costaba al cuerpo pues un poquito más organizarla, porque esto evitaba que se formaran las mutaciones, así que a nuestro cuerpo pues le convenía más utilizar una molécula un poquito más estable como la timina. Base que se aparea con la adenina en el ARN. Vean acá la diferencia, acá es ARN y recordemos entonces que la diferencia es que en el ARN pues la que se combinaba con la adenina era el uracilo, en cambio la timina solamente se encontraba en el ADN. ¿Por qué la vía de conversión de desoxirribonucleótidos es más larga? ¿Porque las enzimas actúan más lento? ¿O porque sirven como punto de control? Repetimos esto en varias ocasiones, de que esto era como un mecanismo para evitar que ingresaran mutaciones al ADN, así que servían como punto de control. ¿Qué es la gota? Aquella enfermedad en la cual había un almacenamiento de cristales por un exceso de ácido úrico. Y decíamos que esta habitualmente era en las articulaciones donde se iban a formar, así que causaba mucho dolor y mucha inflamación. Y decíamos que era una enfermedad relativamente frecuente. Bien, base que se aparea con la adenina en el ADN. Al contrario que lo que ocurría en el en el ARN, que era el uracilo, acá la que se aparea con la adenina, pues es la timina, así que no quiere entrar este pichinguito. Aminoácidos necesarios para la síntesis de pirimidina. Vean ustedes acá que la diferencia. ¡Uy! Ya me iba a atrapar este. Ah, bueno, ya morí por andar de loco. Bien. Vean ustedes que en el caso de las pirimidinas, que eran el uracilo y las otras, los aminoácidos que necesitábamos para conformarlos eran la glutamina y el aspartato. Al contrario, en las purinas incluimos a la glicina, aparte de estas moléculas que ya mencionamos. ¿Qué tipo de luz capta el ADN? Bueno, decíamos que era bastante importante en este caso que la luz ultravioleta era bastante captada por el ADN y que también explicaba el hecho de que la exposición a largas, bueno, a grandes magnitudes de luz ultravioleta era cancerígena. ¿Cuándo ocurren las estructuras cruciformes en el ADN? Bueno, decíamos que era necesario que ocurrieran los palíndromos, que era cuando una estructura se podía leer en el mismo sentido para un lado y para el otro, así que esos son los palíndromos y se formaba pues esa estructura de cruz. Esto, que acabo de mencionarlo, pues no es tan común y no se ha visto que tenga una función exclusiva. Bien, producto de degradación de las pirimidinas. Vean entonces que en última instancia las pirimidinas las convertíamos en este aminoácido beta-alanina, en el amonio y en el dióxido de carbono. ¿Para qué se utilizan los nucleótidos de purinas en el organismo? Es decir, el ATP y el GTP. Veamos entonces que arriba tenemos, a la derecha tenemos solo brindar energía, para arriba solo formar ARN. Y por abajo tenemos energía, formación de NAD, FAD, coenzima A y las cadenas de ADN y ARN. Así que realmente sirve para muchas cosas, ¿verdad? No solo para la energía y para el ARN, sino que para formar el resto de los nucleótidos que servían como coenzimas en muchos de los procesos. ¿Cómo actúan los análogos de los nucleótidos? Es decir, los agentes quimioterapéuticos. ¿Bloqueaban la replicación solamente de células cancerígenas? No, decíamos que habitualmente habían bastantes efectos secundarios. Por acá tenemos otra que dice, son similares a los nucleótidos pero son disfuncionales, por lo cual evitan la síntesis correcta del ADN, así que esta es la opción correcta. Al ser igualitos o similares, nuestro cuerpo los incorpora y los confunde, pero son inútiles, así que no le sirven a las células cancerígenas y por lo tanto terminan muriendo. ¿Qué tipo de ácido nucleico tenemos con mayor abundancia? Y decíamos que
que teníamos más o menos de 5 a 10 veces más ARN que ADN. Bien. Los humanos podemos convertir el ácido úrico en urea. Esto es totalmente falso. De hecho, esto nos explicaba por qué nosotros podíamos padecer de gota, porque no podemos solubilizarla, así que nuestro riñón tiene que estar funcionando correctamente para poderlo eliminar. Por el contrario, el resto de animalitos pues sí tenían la capacidad de convertirlo, sobre todo los moluscos. Base que solamente se encuentra en el ARN, y aquí tengo que buscar al uracilo, pero antes de que me aparezcan aquí, bueno, antes de que me aparecieran estos bichitos. Bien, hoy sí me voy a escapar. ¿En qué parte de la célula se encuentran los cuádruplex G? Aquellos que parecían como cuadritos. Y estos se encontraban en los telómeros de los cromosomas. En cada proceso de división se pierde una pequeña porción de los telómeros, así que básicamente actúan como un estabilizador para los cromosomas. Metabolito que procede de la degradación de las purinas. Bueno, acá mencionábamos que este era especialmente el ácido úrico y aquel que nos causaba la gota. Así que de la degradación de las purinas, o sea, de la adenina y de la guanina, obtenemos el ácido úrico. Aminoácidos que intervienen en la síntesis de purinas. Bueno, en la síntesis de purinas ocupábamos más aminoácidos, así que esta es la opción que tenemos aquí a la derecha. Glutamina, glicina y aspartato. Noten que es glutamina y no glutamato, porque la glutamina actúa como donador, así que el que queda como resultado pues es el glutamato, pero quien nos dona esa molécula es la glutamina. ¿Qué forma tiene el ADN mitocondrial? Bueno, acá tenemos varias opciones: cadena circular, triple hélice o forma Z. Bueno, en el ADN mitocondrial es de forma circular. La teoría más aceptada es que este fue una bacteria que se ingresó a la célula y pues que al organismo le salió más fácil mantener a la bacteria dentro y por eso ya tiene su propio ADN. Supuestamente esa es la teoría más aceptada. ¿Qué es un nucleósido? La base nitrogenada más una molécula de azúcar pentosa. Base que se aparea con la guanina. Bueno, recordemos que cada uno tiene su par, así que en este caso la guanina se aparea con la citosina. Ah, ya no me dejaron pasar estos dos bandidos. Pero hoy sí me escapo. ¿En qué consiste la vía de salvamento de nucleótidos? Bueno, decíamos que este era un mecanismo que utilizaba nuestro cuerpo para emplear aquellas bases nitrogenadas que ya estaban en los alimentos que consumíamos. Así que pues le salía más fácil en lugar de estarlas fabricando a partir de cero. Y bueno, si se fijaron, todo este proceso, o en general todos estos conceptos, son bastante sencillos y son bastante cortitos, así que no hay realmente pues una gran cantidad de contenido por el cual abrumarse o por el cual estresarse. Si ustedes se fijan, la mayor parte de estos conceptos ustedes lo manejan. Además, si ustedes se fijaron, pues el capítulo es relativamente cortito, así que no hay mucho que rescatar más que los aspectos más importantes. Así que nuevamente pues vamos a hacer un repaso con las respuestas que encontramos en el jueguito. Primera pregunta: proceso por el cual el ARN mensajero codifica la formación de proteínas. Y decíamos entonces que había varios conceptos. Estaba la traducción, estaba la transcripción y estaba la replicación. Replicación significaría pues sacar una copia. En el otro caso, la traducción significaba cuál era el significado entonces de esa cadena de ARN mensajero. Si ustedes recuerdan, cuando formamos esta cadena, este ARN mensajero llega a los ribosomas para que se comiencen a formar las proteínas.
Así que en última instancia nuestro código genético tiene las instrucciones para la formación de todas las proteínas de nuestro organismo, incluidas enzimas o proteínas estructurales. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se convierte el ADP en ATP? Recordemos que nuestro organismo metía este ADP en la cadena de fosforilación oxidativa, aquella por la cual los electrones a través de la fuerza electrón motriz le pasaban pues uno de los grupos fosfatos a aquella enzima ATPasa. Así que vean ustedes que el proceso es un poquito más complejo para el ATP. En cambio, para el otro caso, el GTP, le salía más fácil utilizar al ATP como un donador de fosfato. Así que el GTP no ingresa a la cadena de fosforilación oxidativa, sino que necesita que el ATP le done uno de los fosfatos. Por el contrario, el resto de los ADP que quedan sobrando pues vuelven a entrar a la cadena de fosforilación oxidativa para generar la energía que necesita nuestro organismo para la mayoría de los procesos vitales. Bien, el siguiente concepto, tipo de replicación del ADN. Decíamos que un modelo conservativo, el padre o la célula padre, o madre mejor dicho, mantenía idénticamente su ADN. Pero sabemos que en el caso no es esto lo que ocurre, sino que nuestros organismos, cada célula cuando comienza su proceso de división, fragmenta el ADN en las dos cadenas que tiene. Y a cada cadena pues le convierte o le comienza a formar la cadena complementaria. Así que en última instancia, las dos copias que ustedes tienen contienen la mitad de la célula original y la otra mitad fabricada de nuevo. Así que este modelo pues se dice que es semiconservativo porque ustedes solo mantienen la mitad del ADN de la célula original. Bien. El otro elemento, vitamina indispensable para la formación de los nucleótidos. Este elemento lo repetimos en muchas ocasiones y si ustedes se fijaron, aparecía este ácido fólico en más de 4 reacciones. Así que sin ácido fólico pues no puede haber una síntesis correcta de ADN. Así que necesitamos el ácido fólico. El resto de las vitaminas probablemente sean importantes para los demás procesos, para la formación de las enzimas, para la formación de las proteínas, para la formación de los carbohidratos o de los lípidos, pero para el caso de los ácidos nucleicos necesitamos forzosamente el ácido fólico, así que probablemente es una de las vitaminas más importantes y más indispensables. Bien. Vamos a seguir bajando. Bien, formas que adoptan el ADN en un medio acuoso. Decíamos que habían varias formas. Decíamos que había una forma A que era un poquito más compacta, la forma B en la cual digamos que es la estructura como más típica, la que tiene un surco mayor y un surco menor, y teníamos otra que era en forma Z. En forma Z decíamos que era cuando una de las bases se encontraba en forma sin. Así que habitualmente esta conformación o este cambio conformacional en el nucleótido pues hacía que adquirieran una forma de zigzag los fosfatos. Así que por eso se le dio pues el nombre de Z por zigzag. Pero recordemos entonces que la estructura principal o la estructura más abundante dentro del organismo es esa forma B. Esa forma B, que es la que describieron inicialmente pues Watson y Crick con el modelo que había hecho Rosalind Franklin. Bien, acá tenemos el otro caso, cómo se convierte la guanosina monofosfato en GTP. Y recordemos que esta molécula no ingresa a la cadena de fosforilación oxidativa, sino que necesita que el ATP sea quien le done grupos fosfatos hasta convertirlo en la guanosina trifosfato. Al igual que el resto de los nucleótidos, necesitan que sea el ATP el que les dona la molécula de fosfato. La única excepción ahí pues es el ATP que sí entra a la cadena de fosforilación oxidativa. Bien, una pregunta quizás un poquito más capciosa, pero les adelanto que esto no viene en el examen, ¿verdad? ¿Cuántos ATP se necesitan para formar el ácido inosínico? Bueno, si ustedes quisieran hacer un balance, le cuesta 4 ATP formar el ácido inosínico a partir del cual ustedes formaban las purinas. Así que esto solamente aplica para el caso de las purinas. Por el contrario, a partir de cada purina, si ustedes quieren comenzar a formar el ATP o quieren formar el GTP,
ustedes se van a dar cuenta que obviamente la cantidad va a ir aumentando progresivamente porque el GMP, por ejemplo, necesitaba 2 moléculas de ATP para terminar convirtiéndose en la guanosina trifosfato. Bien, acá tenemos la otra pregunta. ¿Cuáles son las moléculas del tipo purina? Si ustedes se recuerdan, estas son las que son un poquito más complejas, la vía un poquito más larga y en este caso pues son la adenina y la guanina. Así que las otras, las pirimidinas, son la timina, el uracilo y la citosina. ¿En qué consiste el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave? Decíamos que esta enfermedad pues era un poquito parecida al SIDA, sin embargo no son idénticas. De hecho, esta ustedes podrían deducirlo por el nombre, grave. Habitualmente estos niños antes de los 2 años pues ya han tenido varias infecciones recurrentes gravísimas y no solamente por virus sino que por bacterias habitualmente normales o naturales. Sin embargo, si ustedes lo analizan, en el caso del SIDA, habitualmente el primer tipo de infecciones son infecciones de tipo oportunista, es decir, bacterias que habitualmente no causan infección. Por el contrario, este tipo de niños suelen tener neumonías por neumococo, meningitis por Neisseria meningitidis, así que en este caso la mayoría de infecciones o las infecciones más graves son de tipo bacteriano. La otra diferencia que podríamos hacer es que en el caso del VIH-Sida, lo que existe es un déficit de los linfocitos TCD4. Así que los linfocitos B se encuentran de forma normal. Los neutrófilos se encuentran en cantidad normal. Por el contrario, en este síndrome, vean ustedes que son todos los glóbulos blancos los que están afectados. Así que ustedes pueden enfrentarse a cualquier tipo de infecciones. Por eso, uno de los casos quizás más emblemáticos era el de aquel niño, el niño burbuja David Vetter. Este niño pues vivió básicamente en esa pelotita por el resto de su vida porque medio salía el muchachito de esa burbujita, pues lo habían hospitalizado en muchas ocasiones por enfermedades muy gravísimas y bueno, una cosa interesante es que fue la primera enfermedad que se trató con genética. Así que qué interesante, ¿verdad? Que a través de la misma genética podamos quizás resolver algunas de las deficiencias que puede a veces tener nuestro organismo. Bien, base que solamente se encuentra en el ADN. Recordemos que de todas las bases nitrogenadas, habitualmente ustedes las van a encontrar en los dos. La adenina la van a encontrar tanto en el ADN como en el ARN. Por el contrario, la timina es exclusiva para las cadenas de ADN. Lo mismo que el uracilo es exclusivo para las cadenas de ARN. Bien. Vamos a bajar. Base que se aparea con la adenina en el ARN. Recordemos que cada uno pues tiene un patrón de con qué tipo de base se tiene que aparear. Así que la adenina se une con la timina en el ADN y en el ARN se une con el uracilo. Por el contrario, ya saben ustedes que las dos que quedan, la citosina y la guanina, pues van juntitas. ¿Por qué la vía de conversión de desoxirribonucleótidos es más larga? Bueno, cuando analizábamos, teníamos que convertirlos primero en ribonucleótidos, una vía bastante larguita, y después esa volver a convertirlos en desoxirribonucleótidos. Así que la vía era totalmente larga. Y esto decíamos que era como punto de control para evitar que ingresaran mutaciones no deseadas en el ADN. Así que servían como punto de control. Bien. ¿Qué es la gota? Es el almacenamiento de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Decíamos que el ácido úrico era el producto procedente de la degradación de las purinas, es decir, de la adenina y de la guanina. Así que cuando nosotros degradábamos estas purinas, lo convertíamos en ácido úrico. Pero ¿qué ocurría si, por ejemplo, la persona tenía una alimentación en exceso? Lo más probable es que existiera un exceso de ácido úrico en el organismo, porque claro, nuestro organismo tiende a degradar lo que no usa. Así que habitualmente, como el ácido úrico pues no es totalmente insoluble, forma cristales que se acumulan en las articulaciones, así que causan pues inflamación y dolor articular.
base que se aparea con la adenina en el ADN. Vean entonces la diferencia. Decíamos que en el ARN era el uracilo y en el ADN es la timina. Estos digamos que son los conceptos un poquito más básicos y que es necesario pues hacer la diferencia porque digamos que son, son los más vitales de todos los conceptos. Pero si ustedes se fijan son conceptos bastante sencillitos. Bien. Aminoácidos necesarios para la síntesis de pirimidina. Hay dos aminoácidos que son los que donan los grupos amino de estas estructuras y son la glutamina y el aspartato. La glutamina actuaba como un donador de grupo amino y también el aspartato. Sin embargo, mencionaba yo acá que hay una pequeña diferencia y es que es glutamina, no glutamato. Glutamato sería el resultante, porque si ustedes sacan esta molécula, es lo mismo que ustedes tuvieran un glutamato más un grupo amino. Pero la molécula como tal se llama glutamina, así que no la confundan con glutamato. Bien, por el contrario, si ustedes se fijan acá es para las pirimidinas, o sea, para las más chiquitas. Y las más chiquitas obviamente ocupan una menor cantidad, así que solamente hay 2 aminoácidos. Por el contrario, las purinas, que son un poquito más grandes, necesitan obviamente más aminoácidos, así que utilizan otra vez estos mismos, la glutamina y el aspartato, pero además utilizan a la glicina. Bien. ¿Qué tipo de luz capta el ADN? Decíamos que una de las propiedades importantes es que captaba intensamente la luz ultravioleta y que de hecho esto nos explicaba por qué aparecían algunos tipos de cáncer por exposición a la luz ultravioleta como el melanoma. Y que esto también nos servía para identificarlos en los estudios de inmunofluorescencia, así que era bastante facilito verlo. Si ustedes le aplican una luz ultravioleta, ustedes van a ver cómo brilla aquella cosita. Y el método pues se denomina electroforesis en gel. Bien, veamos el siguiente aspecto. ¿Cuándo ocurren las estructuras cruciformes? Decíamos que estas ocurren cuando la secuencia del ADN contiene palíndromos. Palíndromos decíamos que eran aquellas palabras que se pueden leer de igual manera por el derecho que por el revés. Por ejemplo, amor a Roma. Si ustedes leen esa frasecita en el orden inverso, pues les va a dar lo mismo. Así que habitualmente lo que ocurre es que una de las cadenitas pues hace como las crucitas a los lados. Así que solamente se pliega una porción de la cadena. Sin embargo, pues no se ha visto que la formación de palíndromos tenga o no una ventaja evolutiva para el humano, así que pues simplemente es que se han identificado en algunas ocasiones cuando hacen los análisis pues de las moléculas de ADN. Productos de la degradación de las pirimidinas. Decíamos que las purinas se convertían en ácido úrico. Por el contrario, las pirimidinas se convierten en compuestos, digamos, que el organismo puede utilizar. Por ejemplo, la beta-alanina, que es un aminoácido que después lo pueden incorporar para la formación de cualquier proteína. El grupo amoniacal, que después ustedes lo pueden utilizar para la formación de otros aminoácidos. Y el dióxido de carbono, que en última instancia, pues ustedes los pueden expeler por vía pulmonar. Por el contrario, el producto de degradación de las purinas es el ácido úrico que debemos eliminar por vía renal. Así que necesitamos que nuestro riñón esté funcionando de forma correcta para que nuestro organismo pueda eliminar ese ácido úrico. Y decíamos que este pues es insoluble. Por el contrario, los productos que tenemos de las pirimidinas sí son un poquito más solubles, así que nuestro organismo tiene la capacidad pues de utilizarlos para otras cosas. Por el contrario, nosotros como solamente nos quedamos en ácido úrico, pues no podemos utilizar el ácido úrico para nada. Pero recordamos que habían otros organismos, por ejemplo el resto de los mamíferos, que lo convertían en alantoína y que incluso en el caso pues de los moluscos, incluso podían degradar ese ácido úrico hasta urea y sus productos de degradación. Veamos entonces la siguiente pregunta. ¿Para qué se utilizan los nucleótidos de purinas en el organismo? Las purinas, recordemos, eran el ATP y el GTP. Así que, ¿para qué utilizábamos estas moléculas? No solamente como aportadores de energía para los procesos biológicos, sino que también utilizábamos ese ATP
para formar el NAD, el FAD y la coenzima A, que lo utilizábamos en muchos de los procesos de síntesis y de degradación en el organismo, así que era vital para todo el resto de procesos enzimáticos. Y también podíamos utilizar obviamente estos nucleótidos para incorporarlos en nuestras cadenas de ARN y de ADN. Bien, ¿cómo actúan los análogos de los nucleótidos? Decíamos que la palabra análogo significa que es similar, así que son similares a los nucleótidos que habitualmente tenemos en nuestro organismo, pero son disfuncionales, así que evitan que se replique la célula y evitan todos estos procesos de síntesis del ADN, así que pueden actuar perfectamente como antivirales o como anticancerígenos. Y esto también nos explicaba los efectos secundarios. ¿Qué es lo que ocurre? Habitualmente las células que tienen un proceso de replicación un poco más rápido son las que se van a ver más afectadas. Por ejemplo, el folículo piloso, por ejemplo, las células intestinales y los glóbulos blancos. Así que habitualmente los efectos de la quimioterapia son precisamente la caída de pelo, la diarrea, la náusea y las infecciones frecuentes. Así que si ustedes se fijan, esta imagen característica que tenemos del paciente con cáncer sin pelo es en realidad no un producto del cáncer, sino que un producto de los medicamentos que se utilizan para precisamente evitar la replicación de estas células. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, precisamente con estos cánceres? Da la casualidad que usted tiene como un límite de qué tanto le puede dar a la persona, porque si usted le continúa dando este tipo de medicamentos, obviamente va a incrementar la cantidad de efectos secundarios. Así que habitualmente este tipo de quimioterapia se aplica por ciclos. Si usted en cambio le bombardea todos los días con la quimioterapia, lo más probable es que lo mate en vez de realizar un efecto favorable. Así que esto es un tema bastante delicadito. Vean entonces. ¿Qué prosigue acá? Tipo de ácido nucleico que tenemos en mayor abundancia. Bueno, decíamos que teníamos aproximadamente de 5 a 10 veces más ARN que ADN. Así que nuestro organismo necesita primero convertir todas esas cositas en ARN para después incorporarlas en el ADN. Y recordemos que este también era aquel que nos llevaba todo aquel proceso para la síntesis de las proteínas. Así que habitualmente necesitamos tener una mayor cantidad de ARN. Bien. Siguiente elemento. Los humanos podemos convertir el ácido úrico en urea. Decíamos que esto es totalmente falso. Nosotros no podemos degradar el ácido úrico. Este es totalmente insoluble en el caso de los humanos. Así que nosotros pues tenemos que eliminarlo directamente por vía renal y esto nos explicaba la gota y de por qué se acumulaba en forma de cristales en las articulaciones. Bien, base que solamente se encuentra en el ARN. Decíamos que todas las bases, tanto la adenina como la guanina y la citosina, se repiten en las dos estructuras, en el ARN y en el ADN. Por el contrario, al igual que la timina solamente se encuentra en el ADN, el uracilo únicamente se va a encontrar en las cadenas de ARN. ¿En qué parte de la célula se encuentran los cuádruplex G? Es decir, aquellas estructuras que tenían en forma de cuadritos en las que habían cantidades abundantes de guanina. Bueno, estas se encontraban en los telómeros, que eran los extremos de los cromosomas. Y en cada proceso de división celular, ustedes van perdiendo un poquito de este cuádruplex G. Así que básicamente sirve como un protector para los cromosomas para que no se desintegren o para que no se deshagan. Bien. El último elemento, metabolismo de la degradación de las purinas. Decíamos que esas purinas, la adenina y la guanina, las terminábamos degradando en ácido úrico, aquel que podía almacenarse en las articulaciones. Bien. Aminoácidos que intervienen en la síntesis de purinas. Recordemos entonces, las purinas, que son las estructuras más grandes, obviamente requieren una mayor cantidad de aminoácidos. Así que aquí intervienen las mismas que ustedes ocupan para la síntesis de pirimidinas, que son la glutamina y el aspartato, pero además acá incorporan al aminoácido glicina como un donador de las cadenas, en general carbonada y amínica. Bien. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué forma tiene el ADN mitocondrial?
y decíamos que habían varias formas de ADN. Teníamos la forma A, teníamos la forma B, teníamos la forma Z, teníamos estas estructuras cruciformes, teníamos los cuádruplex G y encima tenemos la posibilidad de tenerlo en forma circular. Bueno, les menciono que este es un tipo de forma muy frecuente en el ADN bacteriano. Así que esto nos explica el hecho de que la teoría menciona que la mitocondria surgió como una bacteria que ingresó a la célula y pues al organismo vio la facilidad de que la bacteria pues estuviera realizando las funciones vitales de transporte energético. Así que supuestamente esa es la teoría más aceptada. Y esto explicaría pues la forma circular que tiene. Bien, veamos el siguiente elemento. Bueno, hablando del ADN mitocondrial, otra de las características o cosas peculiares, da la casualidad que el ADN mitocondrial es de origen 100% materno. ¿Por qué? En el momento de la fecundación, el espermatozoide pierde la cola y la colita es la que tiene todas las mitocondrias del espermatozoide, es el que mueve a la celulita. Y en última instancia, cuando finalmente el espermatozoide ingresa al óvulo, pierde esta cola, así que se pierde el 100% del ADN mitocondrial del padre, así que todos tenemos el ADN mitocondrial 100% de nuestra madre. Bien, ¿qué es un nucleócido? Y acá podríamos hacer la otra pregunta, ¿qué sería un nucleótido? Bien, nucleócido es solamente la base nitrogenada más el azúcar pentosa. Si ustedes, no sé si lo recuerdan, pero dentro de la grafiquita aparecía una opción que decía ribosa fosfato. Bueno, acá la diferencia sería que nucleócido también podría ser una desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nucleócido siempre va a ser la base nitrogenada con el azúcar pentosa. Nucleótido va a ser la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Así que nucleócido, recuérdenlo, solamente la base nitrogenada más el azúcar pentosa. En el caso de un nucleócido para el ARN, ahí sí sería una ribosa fosfato. Por el contrario, en el ADN sería una desoxirribosa fosfato. Bueno, en el caso para los nucleótidos, ahora si hablamos de nucleócido, pues sería solamente el azúcar, desoxirribosa para el caso del ADN y ribosa para el caso del ARN. Bien, ya vamos a terminar. Base que se aparea con la guanina. Bueno, decíamos que la adenina se apareaba con la timina en el ADN y que la adenina se apareaba con el uracilo en el ARN. Por el contrario, las otras dos que nos quedaban, la guanina y la citosina, pues iban juntas. Y la última pregunta, ¿en qué consiste la vía de salvamento de nucleótidos? Y decíamos cuando mirábamos este tema que aparecía una persona comiendo. Y esto es porque nuestro organismo tiene la capacidad de utilizar todas aquellas bases nitrogenadas que ya se encuentran previamente formadas en los alimentos que ingerimos. Porque, bueno, le conviene al organismo no estar gastando energía en fabricarlas cuando ya están presentes en los alimentos. Así que nuestro organismo tiene la capacidad de reutilizar aquellas bases nitrogenadas que ya estaban presentes en lo que comemos en los alimentos. Y si ustedes se fijan, pues aquí básicamente terminaríamos el repaso, así que fue realmente bastante corto porque si ustedes se fijan, el contenido realmente pues no es mucho, no es muy abundante. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quisieran que volviéramos a ver o algo en particular, algo que se les haya hecho difícil o no sé. Todas estamos calladitas. La doctora esperando en qué momento le hacemos preguntas, pero es que la verdad, en sí yo ahorita preguntas no tengo, ya cuando ya me pongo a estudiar, ahí es donde quizás surge una que otra, Ahí les pero surge. todo claro. Bueno, espero yo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de estos conceptos pues son bastante facilitos. Podríamos también hacer una pequeña dinámica que de hecho
les advierto que va incluida dentro del examen, así que pues, vamos a tratar de hacer eso por este momento. Bien. Vamos a abrir el Jam que tenemos. ¿Y cómo así que va a ir incluido? O sea, en el examen va a venir algo similar a lo que vamos a hacer. Ya va a ver usted para hacerle una idea, para facilitarles un poquito el examen. Vamos a comenzar a presentar. Ingresamos a ese link. Si quiere, que envió. No es necesario, simplemente para que lo vayamos viendo en la pizarra. Ahora, si ustedes quieren juguetear y travesearlo, pues ahí sí pueden ingresar, ¿verdad? Para hacerlo, digamos, dinámico, pero realmente no es obligatorio. Que esto lo podríamos hacer en conjunto, hablándolo, así que no hay ningún problema. Imaginemos entonces que tenemos una cadena dentro de nuestro ADN que tiene la siguiente secuencia. Y la vamos a hacer un poquito más larga. Imaginemos que tenemos esta secuencia. Y yo les digo, escriban la cadena complementaria. Lo primero que ustedes tienen que preguntarse es si es la cadena complementaria para el ADN o la cadena complementaria para el ARN. Entonces vamos a escribirla acá. La cadena patrón, podríamos decirlo. Y esta obviamente es del ADN. Si ustedes se fijan, acá va la timina. Así que esta es la cadena que habitualmente yo les daría, digamos, en un ejercicio. Veamos entonces si yo les solicito que ustedes me hagan la cadena complementaria en el ADN. Entonces, lo más sencillito es que ustedes comiencen a escribirlo tal cual debajo de la estructura que ustedes tienen inicialmente. Y vean entonces, ustedes saben que la adenina se aparea con la timina. Entonces, en el ADN, pues acá lo que iría es una timina en la primera posición. En la segunda posición tenemos una timina, así que ustedes saben que acá la que va es una adenina. En la siguiente tenemos una guanina, así que ustedes saben que la que se aparea con esta pues es la citosina. Por el contrario, acá tenemos una citosina, así que la que corresponde a la cuarta posición va a ser una guanina. La siguiente tenemos una guanina, así que sabemos que la que se aparea con esta va a ser la citosina en la posición 5. La siguiente tenemos una citosina en la posición 6, así que sabemos que esta se va a aparear con una guanina. Por el contrario, acá tenemos una cadena repetitiva de 3 cadenas de guanina, así que sabemos que la estructura complementaria va a contener 3 unidades de citosina. Y por último, acá tenemos una cadena de timina y sabemos que esta se va a asociar con la adenina. Vean, ojo, la diferencia. Esto ocurre en el ADN. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pidiera la cadena complementaria en el ARN? Y recuerden entonces que la diferencia acá es que en lugar de ustedes tener timina, lo que van a tener es un uracilo. Así que básicamente es la misma estructura complementaria, pero en el lugar donde está la timina, ustedes lo que van a poner es un uracilo. El resto es igualito. No sé si entienden esta diferencia. Creo que a mí me parece que es un poquito sencillo. Así que si yo les pidiera la cadena complementaria, lo que ustedes tienen que analizar es ver en qué lugar se las estoy pidiendo. Si se las pido para el ADN o si se las pido para el ARN. En este caso, lo que a ustedes les tocaría escribir, pues sería esta secuencia. Entonces, para que no se vayan a confundir, lo primero que tienen que hacer es contar cuántas tiene la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Así que su cadena complementaria debe tener igualmente 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que de esta forma ustedes saben que la estructura en última instancia está correcta. Entonces, como les menciono, podríamos hacer una pequeña dinámica de escribir un patrón y pedir entonces cuáles serían las cadenas complementarias.
demos aquí otro patrón. Como siempre, la cadena patrón va a ser del ADN, así que digamos que va a ser CG, G, T, A, T, T. Acá tenemos la cadena patrón. Entonces, saquemos primero la cadena complementaria del ADN. Y ustedes me la van a ir diciendo. Así que les toca ir mencionando cuáles van a ser las que siguen acá. Bien. Primer elemento, tenemos a la citosina. Entonces, ¿cuál es la base que se aparea con la citosina? La guanina. Bien, entonces escriben la G por guanina. Segundo elemento, tenemos una guanina. Así que, ¿cuál es la que se aparea con la guanina? Citosina. Perfecto, entonces ustedes escriben la C. La siguiente, tenemos otra guanina. Entonces, ¿cuál es la estructura que sigue? Si es guanina, citosina otra vez. Bien. Ahora tenemos una timina. Sería una amina. Adenina. Ah, sí, perdón, las adenina. Sí. Bien, ahora tenemos adenina. Aquí sí sería timina. Es correcto. Y ahora fíjese entonces cuál es la diferencia, ¿verdad? Que es ADN. Si fuera en el ARN, acá tendría que ir un uracilo. Bien. Otra vez, tenemos una adenina. Otra timina. Bien. Ahora tenemos una timina. Anina, ¿cómo es? Adenina. 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 Bien. Ahora tenemos otra timina. Otra adenina. Bien. Ahora tenemos una adenina. Timina. Ahora tenemos una citosina. Guanina, guanina es verdad. Sí, es correcto. Ahora tenemos una guanina. Sería citosina. Bien, ahora tenemos otra guanina. Otra citosina. Bien, y ahora tenemos la citosina. Entonces sería guanina. Es correcto. Entonces ve usted que ya dio la cadena complementaria y usted acaba de hacer entonces una aplicación, digamos, del conocimiento que usted tiene, porque usted ya sabe en qué tipo de base es la que se aparea y en qué tipo de cadena va. Ahora vamos a hacer la misma dinámica, pero con la cadena complementaria del ARN. Primero vamos a repetir esto. Bien, cadena complementaria del ARN. ¿Cuál sería entonces la secuencia? Para que no nos confundamos, vamos a bajar esto un poquito y vamos a repetir acá el patrón. Bien, ahora vamos a dar la misma cadena, pero con el ARN. Así que solamente hay que hacer diferencia cuando encontremos la adenina. El resto, la secuencia pues va a ser igual. Así que en el ARN, ¿cuál va a ser la base que se va a parear con la citosina? Decíamos que era la misma. Sí, pero es que me siento incómoda participar solo yo. No se preocupen, no se preocupen. Si están tímidas las chicas, no se preocupen. Pero vamos, que el objetivo es ver que sí se entiende. Si no, voy a pensar que es que no le están entendiendo. Compañeras, ayúdenme.
Permítame que alguien más quiere ingresar. Sí, está bien. Feliz tarde, Yelsi. Buenas tardes, doctora. Mire que aquí estamos en una actividad de repaso y realmente ya habíamos terminado con el contenido. Solamente nos quedaba acá como hacer un ejercicio un poquito práctico de sacar un patrón del ADN y sacar la cadena complementaria que va en el ADN y en el ARN. No sé si usted quiere participar. La agarramos así a quemarropa, ¿verdad, Yelsi? Sí, doctora, ya no me acuerdo de eso. Solo que en el... No me acuerdo, la verdad. Bueno, mírelo primero y después pues vamos a tratar de hacer la secuencia. Vea usted que cuando tenemos los patrones en el ADN, si hacemos una cadena complementaria ya sabemos que cada base pues tiene su par. En este caso, la adenina va con la timina. Sabemos que la citosina va con la guanina. Y la única diferencia en este caso pues sería con la adenina, que sabemos que en el caso del en el caso del ARN pues se une con el uracilo. Así que vamos a escribirlo acá. ADN y en la parte de abajo ARN. Así que esta es igualita. Veamos entonces que si pedimos la cadena complementaria en el ADN, estamos sacando esta estructura en base a lo de arriba. Si tenemos primero una adenina, la que vamos a poner abajo va a ser la timina. Si tenemos una timina, lo que vamos a poner abajo va a ser una adenina. Sí, Por ya el me acordé, contrario, doctor. en el otro lado, si tenemos la guanina, pues lo vamos a unir con la citosina. La diferencia ocurre acá con el ARN, que es cuando estamos haciendo la cadena complementaria. Bueno, acá creo que había un pequeño error, acá creo que es al revés la secuencia, acá es A. Sí. Vean ustedes entonces la diferencia es que la adenina en lugar de aparearse con la timina se va a aparear con un uracilo. Así que en lugar de escribir T, usted lo que va a escribir es una U. Veamos entonces el ejemplo acá que tenemos en esta, bueno, lo que tenemos en la pizarrita. La primera sería, perdón si estaba correcto, es que aquí estaba yo agarrando la base de arriba. Bien, era UA, porque es este el patrón. Entonces siempre esto es lo importante, que ustedes saquen el patrón, así que lo vamos a poner aquí abajo para no perdernos. Vea entonces usted que la primera, la adenina, se va a parear en el ARN con el uracilo. La timina siempre se va a parear con la adenina. Vean ustedes que esa es la única diferencia, porque ustedes en su cadena de ARN no pueden incluir timina, no pueden incluir timina. La adenina, claro que sí la pueden incluir, pero la timina jamás. La timina no va en el ARN, solamente va en el ADN. Así que vean ustedes que la que van a parear ustedes cuando encuentren la timina va a ser siempre la adenina. Por el contrario, la guanina y la citosina siempre van ellas juntitas. Aquí no hay ninguna diferencia. Acá otra vez tenemos en el caso una timina, así que la que complementamos pues es una adenina. Entonces la única diferencia es que acá en lugar de poner la timina, que habitualmente es la que se complementa con la adenina, acá lo que vamos a poner es un uracilo. Vean entonces si usted quiere hacer su cadena complementaria en el ARN con este patrón que le tengo acá arriba. Entonces, ¿me podría decir usted cuál sería el patrón o cuál sería la que se une, por ejemplo, acá con la citosina en el ARN? Entonces, acá lo que usted tiene que hacer es diferenciar dónde están las adeninas. Y usted se fije que acá hay 1, 2 y 3, así que va a tener que incluir 3 U's dentro de su estructura. Así que, a ver, Yelsi, si me quiere ayudar. ¿Cuál sería entonces la que se une primero con la citosina? Con la primera. Guanina. Perfecto. De ahí sigue una guanina. Citosina. Perfecto. ¿Cuál sigue después? Citosina. Perfecto. Ahora con la timina. Adenina. Muy bien. Ahora con la adenina. Uracilo. Muy Uracilo bien. creo que es. Sí, es correcto. Otra Ahora, vez uracilo. perfecto. Ahora. Adenina. Ujú. Uracilo. Perfecto. Guanina. Citosina y guanina.
Perfecto, mire que me acaba de dar perfectamente la cadena complementaria. Y si ustedes se fijan, es emplear el conocimiento que ustedes ya saben, cuáles son las bases nitrogenadas que se aparean y cuál es la diferencia que existe en el ADN con el ARN. Y vean ustedes que estructuralmente, como mencionábamos, habitualmente decimos que el ARN es una sola cadena. Sin embargo, esta puede apilarse en cadenas, puede realizarse una doble estructura, puede realizarse una triple hélice incluso. Así que esa diferencia habitual que ustedes ven en los textos de que la cadena de ADN pues siempre es doble y la cadena de ARN es siempre simple, esto realmente no ocurre en la célula. En la célula ocurren muchas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden tener triples hélices, pueden tener formas A, pueden tener formas B, pueden tener formas Z, pueden tener formas circulares. Así que vean ustedes que realmente es una molécula bastante versátil y que puede adquirir múltiples y múltiples formas. En última instancia, las diferencias más fundamentales o más básicas serían que nuestro ADN siempre va a incluir a la timina. Por el contrario, el ARN siempre va a incluir al uracilo. Así que esta sí es una diferencia importantísima entre ambos compuestos y tiene una importancia biológica. ¿Por qué? Decíamos que al cuerpo le costaba más fabricar la timina que fabricar el uracilo, así que esta molécula podía actuar como punto de control. El otro elemento es que este uracilo pues era una molécula que ustedes fácilmente podían convertirle en otra cosa, así que fácilmente podían introducir ustedes mutaciones si introdujeran esta molécula de uracilo al ADN. Para evitar precisamente esas mutaciones no deseadas es que ustedes incorporan una molécula que le cuesta más a la célula convertir, que sería la timina, precisamente para evitar esas mutaciones que podían conllevar pues en lo que usted nos va a explicar la próxima semana, ¿verdad? Que el cáncer y cómo este va a surgir dentro del organismo. Así que si ustedes se fijan, realmente sería una forma de contextualizar casi todos los conceptos que ustedes vieron en un ejercicio, digamos, práctico, que realmente, si ustedes se fijan, no está difícil, simplemente vigilar cuál es la cantidad que tienen anteriormente y cuál va a ser la cantidad que tienen al final. En otras palabras, para comprobar si ustedes realizaron completa la secuencia, contar cuántas bases tienen ustedes en cada cadena. Acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y abajo deberían tener también 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así que es correcto que su cadena complementaria tiene la misma cantidad. Vean entonces que esto es un proceso que su organismo está llevando a cabo en cada segundo, en cada replicación celular. Cada replicación celular que ustedes están realizando, su organismo está transcribiendo estos patrones de una forma a la otra, así que tiene que ser uno muy meticuloso para que no ocurra una mutación. Imagínense si yo introduzco acá pues una molécula equivocada, me va a cambiar la proteína o me va a cambiar pues en general el resultado en la célula. Si ustedes cambian la forma de una proteína, probablemente le cambien la función o probablemente pues no le causen mucho daño, sobre todo si ocurre en una zona que es no codificante. Da la casualidad que nuestro ADN pues tiene algunos patrones como de relleno. Así que si ocurre una mutación dentro de ese espacio, probablemente no exista ninguna alteración para nosotros como especie. Por el contrario, si ocurre dentro de alguno de los genes importantes, por ejemplo, dentro de los genes que sirven para la regulación de la apoptosis, acá lo que podrían conllevar es a que su célula pues no tenga la capacidad de morir y que se perpetúe, que sería básicamente lo que Yeltsin nos va a explicar la próxima semana, cómo comienzan los cánceres. Así que si ustedes se fijan, los conceptos que tiene esta unidad son realmente pues bastante sencillos. No vamos a entrar en detalle de en qué orden comienza la cadena polimerasa a poner los nucleótidos. Realmente esto no tiene mucho sentido. Pero sí tiene, digamos, un poquito más de importancia que ustedes conozcan cuál sería el impacto de que estas cosas estén funcionando bien, que no ocurra obviamente un cáncer o una mutación. Así que sería una forma, digamos, de relacionar pues todos estos conceptos. No sé si surgen alguna duda, pues ya saben ustedes que tienen la total libertad pues de preguntar.
No sé si quieren que repasemos algo en particular o no sé, alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad. O ya está en Gillette para el examen. Sí, vamos a ver qué tal nos va el lunes. No, como les menciono, está sencillo. Como siempre, pues ahí les incluí un ejercicio de bonificación, así que pues tienen material, ¿verdad?, para sacar una buena nota. Y si ustedes se fijan, los conceptos que habitualmente ponemos en los exámenes son muchos de estos que ya hemos visto en la clase de repaso, así que esta clase en general pues yo creo que les puede servir para que saquen una buena nota. Doctora, ¿podría repetir esto último que dijo? Que no le escuché porque es que llegaron unos niños a hacer bulla. Sí, mencionaba yo que los conceptos que vienen en el examen, la mayoría de esos creo que los puse, de hecho creo que saqué el examen del repaso, así que les va a servir bastante la clase para sacar una buena nota. Ah, ok, gracias, doctora. Y bueno, si ustedes se fijan, creo que he tratado casi siempre de que los exámenes incluyan siempre los tópicos que hemos abordado. Si no fuéramos directamente solamente con el libro o a hacer preguntas del libro, ustedes verían que es que la dificultad pues subiría notablemente. Para empezar, porque el enfoque que tiene el libro es sobre todo basado en la energética y en la estequiometría de las reacciones. Así que habitualmente ustedes van a encontrar pues muchos ejercicios de balance de para qué dirección se encuentra la reacción. Así que se van a dar cuenta que leer el libro realmente es un poquito dificultoso dependiendo del capítulo. Pero el objetivo no es que ustedes encuentren la clase tediosa o impasable o qué sé yo, fea. Así que casi siempre he tratado de que los conceptos que vayan en los exámenes sean precisamente quizás los más importantes, los que son necesarios forzosamente saber y los que tienen quizás mayor repercusión biológica. Así que, pues no sé, ustedes juzgarán si creen que la dinámica de los exámenes ha sido correcta o si creen que estoy preguntando cosas muy astrales por ahí. No sé, ustedes me dirán. A mí me parece excelente, como le comentaba antes del inicio de la clase, a mí me parece que esos exámenes están muy, muy bien, o sea, las preguntas que dice no son tan, es que siento que fuera peor que nos hiciera preguntas ya como por ejemplo, mencione toda la ruta metabólica de tal enzima o cosas así. Bueno, Que al final, pues como ustedes dicen, no nos va a servir mucho saber en sí cómo es, a qué decir para qué sirve. es que yo hago esta relación sobre todo por la carrera y por el tipo de exámenes que yo tuve en mi carrera. A mí sí me preguntaban todas las enzimas y todas las vías enzimáticas. ¿Cuál es la enzima que cataliza la siguiente reacción? Y me ponían la reacción en el examen y yo tenía que decir cómo se llamaba la enzima. Aunque si ustedes se fijaron, las enzimas habitualmente son comprensibles un poquito los nombres, porque usted puede deducirlo de acuerdo a la reacción que mira. Así que a veces no me tocaba tanto memorizarlo, sino que pues analizar cuál era el tipo de reacción. Pero era diferente que me pidieran así esta vez, escríbame todo el ciclo, porque en algunas ocasiones con el ciclo de Krebs sobre todo sí me ponían a que lo escribiera todo, así que tenía que aprenderme dónde salía cada una de las moléculas. Pero si ustedes se fijan, en la práctica, y cuando me refiero a la práctica me refiero en la vida real, yo no he tenido que hacer uso en ningún momento del ciclo de Krebs o de alguna de estas enzimas. Así que uno cuestiona qué tan útil podría ser evaluar que usted conociera todo el ciclo. Así que queda uno entre las dos opciones, o ponerlos a que memoricen toda la ruta o preguntarles para qué sirven las rutas. Entonces, en este caso, pues yo preferí preguntarles para qué funcionan, ¿verdad? Pero ustedes juzgarán si lo han encontrado en la clase como productiva o si piensan que ha sido demasiado light.
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta en particular o si quieren que repasemos algo en especial o nos quedamos acá. Es que todas están bien calladitas. Pero sí, sí, doctora, en lo particular, bueno, yo tengo todo claro, ¿verdad? No sé las demás compañeras, pero creo que ellas también. Bueno, entonces acá viene Y, dígame. no, y con respecto a su pregunta, pues yo he sentido bastante, o sea, es mi clase favorita, pues de todas las que estoy llevando, y lo comento incluso con otros amigos, les digo, es que yo estoy enamorada de cómo da la clase la doctora. Me halaga, me halaga. Bien. em, ya no puedo ni con el halago, imagínense. Qué barbaridad. Bien. Si ustedes se fijan, la importancia quizás de cómo ir viendo estos contenidos, si ustedes agarraran solamente el libro, yo creo que les parecería bastante, bastante, bastante árido. Incluso se los voy a comentar yo en relación personal. El texto que yo utilicé durante mi carrera era diferente. Así que cuando a mí me tocó agarrar este, al inicio me costó un poquito, sobre todo por el aspecto que les menciono, que habitualmente este libro, el Matthews, le da un enfoque más a la estequiometría, una cosa que pues tenía ya uno que estudiar un poquito más, ¿verdad? Entonces sí se iba, digamos, a un poquito más a la parte química y no tanto a la parte funcional, que a la larga, si ustedes lo analizan, lo que le sirve, o en general esta ciencia bioquímica como tal, es una ciencia biológica, pero que está, como toda la materia, expuesta a los principios de la física. Así que, si ustedes se han fijado, en muchas ocasiones hemos mencionado leyes de la física, ley de Bragg, o por qué la presión atmosférica es tal, y cómo medir las presiones de los oxígenos, etcétera. Así que si ustedes se fijan, habitualmente esta ciencia pues nos engloba un poquito de todo lo que tenemos y de todo lo que somos como humanos. Somos materia que está expuesta pues a las leyes de la física. Así que yo creo que sí me parece que es un poquito más productivo verle cuál es la función. Sí podríamos hacer un examen malicioso, pero realmente creo que yo no obtendría ninguna ganancia o alguna satisfacción personal por eso, ¿verdad? Entonces, ojalá que ustedes hayan podido encontrar la clase productiva y que lo que hayan visto acá pues les sirva no solamente como para pasar la clase y para tener su título, que al final también es importante, sino que ojalá que el conocimiento que hayan adquirido, que ojalá que haya sido mucho, que les sirva pues a ustedes para su vida y que ustedes vean cuál es la aplicabilidad de las cosas, porque en última instancia ustedes están estudiando ciencias naturales y todo lo que ustedes hagan debe llevar un enfoque científico, así que espero yo que les sirva y que sea de utilidad. Por el contrario, si no hay más preguntas, creo que por hoy nos quedaríamos acá. Así que viene la pregunta. Para mañana, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ver otra vez una sección de repaso que, si ya se dieron cuenta, pues realmente es bastante cortito? Y de hecho hicimos dos repasos en la misma clase. Así que no sé si mañana quisieran hacer repaso o quisieran ver algún tema en particular. Yo ya tengo preparados algunos y que ya los he ido subiendo a la plataforma. No sé si la han revisado, pero ahí van algunos temas de los que mencionamos que eran adicionales. Así que no sé si mañana quieren hacer o repaso o ver alguno de los temas adicionales. Bueno, yo opino que veamos uno de los temas adicionales para así ya ir avanzando, porque a mí me quedó claro el repaso y siento que al momento de estudiar, si tengo alguna duda, si se me olvidó algún detalle, puedo volver a ver la clase que usted grabó. Bueno, entonces mañana creo que veríamos cáncer de mama. Me le voy a empezar a adelantar un poquito a Yelsi, tal vez le ayudamos ahí con la inspiración, ¿verdad? Bien, entonces creo que por hoy sería todo. Dentro de un ratito pues ya les voy a terminar de subir la clase.
Así que nos veríamos mañana viendo cáncer de mama. Ok, doctora, feliz tarde. Buenas tardes, doctora. Feliz tarde, Yelsi, y feliz tarde. Pasen una bonita tarde.